Buenos días, sean todos muy bienvenidos a esta jornada de formación docente 2021, organizada por la Dirección Nacional de Formación e Identidad. Antes de comenzar, queremos agradecer a todas las personas que nos han apoyado y que van a participar activamente en esta jornada. Y a todos ustedes también por haberse conectado en este día, algunos de vacaciones trabajadas, así que muchísimas gracias por la importancia que tiene esta jornada para aprender y compartir. Nos encontramos reunidos desde Arica a Punta Arenas, docentes de todas nuestras sedes, plataformas y de diversas disciplinas. Les agradecemos enormemente su asistencia el día de hoy. Para comenzar, nos ofrecerá unas palabras don Juan Pablo Guzmán, rector del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás. Buenos días. Es un agrado para mí poder participar en esta actividad, así que agradezco a Esther, Maite por convocarme. Bueno, sean todos muy bienvenidos a esta jornada de formación docente que lleva por título El vínculo entre docente y estudiante, la mirada de Tomás de Aquino. Nuestra misión señala que nos proponemos contribuir al desarrollo del país mediante la formación de profesionales y graduados con competencias disciplinarias, de aprendizaje y personales, inspiradas en valores cristianos. En este sentido, es para toda la institución, para nosotros y nuestra comunidad tomasina fundamental la labor docente que se desarrolla tanto en el aula como fuera de ella. Desde esa perspectiva, los docentes son el pilar en el que se construye esta relación hacia el estudiante. Sin ellos no es posible proponernos un desafío como el de nuestra misión. Nos hemos propuesto formar buenos profesionales y buenas personas. Y esto solo se logra a través del vínculo humano y personal. El crecimiento de nuestros valores de amor a la verdad, esfuerzo y excelencia, solidaridad y fraternidad, pensamiento crítico y respeto e inclusión, no es algo que se enseña teóricamente, no puede serlo. Esta formación se da con el ejemplo, con el acompañamiento, o en palabras de Santo Tomás, en la conducción y promoción hasta el estado perfecto de hombre en cuanto a hombre, que es el estado de virtud. Estos valores se desarrollan principalmente en el aula, sea presencial o virtual. Es ella un punto de encuentro en el que la persona, con toda su humanidad, se dispone a elevarse más allá de sí misma, con el fin de crecer en conocimiento y formación. Este crecimiento solo puede darse gracias a una íntima relación colectiva y también individual, propiciada por ustedes, por los docentes. Así como un padre o madre, mientras ve dormir a sus niños en la tranquilidad de la noche, desea ir creciendo para ser mejor mentor al día siguiente, así también ustedes, mientras nuestros estudiantes se encuentran en su tiempo de merecido descanso, se están dando un tiempo para formarse, para compartir experiencias, para crecer y estar mejor preparados en la siguiente temporada académica. No han sido fáciles estos años. Ser docente en tiempos de pandemia, es decir, formar mentes y corazones a la distancia, debe ser de las dificultades más grandes que se podrían enfrentar en el desarrollo profesional. Bueno, les decía que no han sido fáciles estos años. Por supuesto, ser docente en tiempos de pandemia, formar mentes y corazones a la distancia, debe ser una de las dificultades más grandes que puede enfrentar un docente. Pero el desafío que se les ha planteado nos ha dado también la oportunidad de abrir puertas, de aventurarnos más allá de lo que conocíamos para dar respuesta a nuestros propósitos, para no abandonar a nuestros jóvenes, para jugárnosla por el presente y futuro del país. Por ello, junto con reconocer el fundamental aporte que ustedes realizan, quiero agradecer nuevamente su participación en esta jornada y les invito a ir más allá del deber, a plantearnos la tarea de educar la felicidad de nuestros niños y jóvenes. Quisiera agradecer también la participación de don Klaus Droste, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad San Sebastián. Su aporte en la jornada de hoy refleja también el compromiso que tenemos como instituciones de educación superior en forma transversal de tomarnos en serio el desafío de la formación para entregar todas las herramientas que nuestros jóvenes puedan requerir en su ejercicio personal y profesional. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, rector. Muchas gracias por sus palabras. Damos la palabra ahora a Esther Gómez de Pedro, directora nacional de Formación e Identidad, quien también
nos dará la motivación para esta jornada. Sí, muchas gracias, pero antes de dar la motivación, yo quiero aprovechar que tenemos aquí a Juan Pablo con nosotros, él como rector nacional del CFTIP, y que nos ha querido acompañar en este saludo inicial, que yo agradezco de corazón, Juan Pablo, en nombre de todos nuestros docentes, autoridades presentes acá. Y me gustaría hacerte, como conversar un poquitito sobre el tema en cuestión, porque eso creo que nos puede calentar motores y yo después hago el saludo, está bien, está bien. Fíjate que me llamó la atención que tú hiciste en tus palabras de saludo un hincapié muy bonito, me parece muy bonito, en ese rol del profesor. Y entonces me gustaría que tú nos comentaras, efectivamente agradeciendo desde esa mirada que tú tienes completa, integral de Arica a Punta Arenas y también por la mirada que tú tienes privilegiada de los demás instituciones de educación superior, ¿cuál ves tú el real aporte de nuestros docentes a nuestro proyecto educativo? Porque aquí hay algo que me parece a mí que es muy nuestro, siempre hablamos de ese sello que nos caracteriza, y ¿cómo ves tú ahí, en ese sello, en la forja de ese sello, el rol del profesor, desde esa mirada que tú tienes, que es una mirada, como digo, bien privilegiada? Bueno, voy a hablar más local de lo que tú me pides, porque yo creo que es muy interesante hablar de la importancia del docente en el proceso de formación en Santo Tomás. Estoy convencido de que es un aspecto distintivo de Santo Tomás el rol y la forma y compromiso con que nuestros docentes abordan el proceso de formación. Uno puede llevarlo al perfil de nuestros estudiantes y asociarlo a esta tal vez mayor necesidad relativa que muchas veces tienen nuestros estudiantes por venir de trayectorias de formación, a lo mejor con ciertas necesidades o carencias iniciales, también por distintas redes a las que cuentan otros estudiantes de otras instituciones, pero también dentro, incluso yo hago el ejercicio dentro del mundo técnico profesional, que es el que conozco más de cerca, y Santo Tomás aparece con características distintivas. Y aquí no estoy hablando desde palabras, estoy hablando desde la ciencia. Nosotros hacemos focus group, entrevistamos personas, hacemos encuestas. Y créanme cuando les digo que siempre aparece como un factor distintivo la cercanía de nuestros docentes con nuestros estudiantes. Y ahí está para mí el punto de partida de todo esto. La educación en Santo Tomás y esta misión que describimos no es simplemente la transferencia de conocimiento técnico o de otro tipo, teórico, si ustedes quieren. Es una experiencia, es un acompañamiento, es un apoyo y da gusto ver que si bien no está en la receta, si ustedes quieren, literal de las cosas que hacemos y todo lo que estandarizamos, ahí no está eso, pero ocurre, está presente y nuestros estudiantes son los primeros en destacarlo. Así que, nada, en este contexto de pandemia, alguien como yo, de alguna manera, está muy preocupado, porque el distanciamiento se vuelve una barrera que no impide. Yo en mis palabras también aparece que la oportunidad de la virtualidad también puede potenciar, pero el vínculo humano se vuelve más difícil. Todos lo sabemos, nuestras reuniones y nuestras interacciones, sí, somos capaces de trabajar y colaborar, pero son distintas. Uno no capta todo lo que capta del otro cuando está actuando a través de Teams, que ya vimos que nos dificulta tanto la vida en carne propia. Pero nada, ahí está la preocupación y la valoración. Por eso me pareció muy interesante esta jornada, porque es parte fundamental de Santo Tomás esta interacción. Nosotros nunca vamos a ser una institución online 100%. No queremos serlo porque dejaríamos de ser lo que somos. Lo que ustedes entregan como experiencia de vida a nuestros estudiantes hace la diferencia. El conocimiento técnico es totalmente estandarizado a estas alturas. Lo otro es lo que hace la diferencia y lo que le da sentido a esta experiencia de formación. Entonces, nada, es fundamental, me parece fantástico reflexionar sobre esto, encontrar maneras para suplir lo que puede estar faltando en este contexto de adversidad. Hemos diseñado en teoría varias, pero pueden haber otras. Tenemos que evaluar si están funcionando, porque ya vamos a llevar 1 año y medio en esta modalidad distanciada,
Y lo que viene hacia adelante, si bien es más presencialidad, va a estar muy estorbada por protocolos, por restricciones, por tiempos apretados, que van a hacer todo difícil. Entonces, necesitamos reencontrar nuestra fórmula secreta, nuestra mayor fortaleza, y lo digo de verdad, que son nuestros docentes y su relación con nuestros estudiantes. En ese sentido, Juan Pablo, que lo que tú dices, y ya con esto ya te dejo libre porque tú tienes después otras cosas. ¿Qué consejo darías a nuestros docentes? De alguna forma lo has dicho ahora, buscar, pensar, ser creativos en esa fórmula mágica. ¿Qué consejo nos darías como docentes a todos los que estamos acá? ¿O qué esperarías, ese plus de entrega? No sé. Yo no me atrevo a dar un consejo porque ustedes son los que saben y los que viven esto en el día a día. Esa es la verdad en esto. Desde la patudez de mi rol, tengo que pedirles que no descansar en esta parte tan importante de nuestra propuesta formativa. Tratemos de no limitarnos a la transferencia de conocimiento. Es fundamental, es algo exigido. Tratemos de encontrar la forma de continuar con nuestra propuesta de acompañamiento, de cercanía, de relación. No es nada de fácil, pero es parte fundamental de lo que es Santo Tomás. Último dato empírico. Nuestros procesos de acreditación también gritan esto. Aparece siempre en las reuniones con estudiantes, con egresados, la importancia. Para mí es muy importante decirlo, porque no son solo palabras. De verdad es una realidad y es un factor distintivo y por eso es tan valioso y tan importante. Muchas gracias. A ti, Juan Pablo, por tu tiempo, por tu confianza en nosotros. Ya te contaremos las conclusiones de nuestra jornada reflexiva. Y efectivamente, todos confiamos mucho en ese contacto, en ese día a día, en esos vínculos que transforman a nuestros estudiantes. Y a Juan Pablo le liberamos porque él tiene ahora que prepararse otras reuniones, pero muchísimas gracias, Juan Pablo. Y aquí tienes esta retaguardia docente que sale a las calles y sale al contacto con nuestros estudiantes. Así que muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias, que tengan una excelente jornada. Gracias. Muy bien, pues yo me tomo ahora la palabra que me dieron a mí para rápidamente, porque ya tenemos con nosotros a nuestro expositor, darles la bienvenida. De alguna forma en este diálogo con Juan Pablo ya pudimos ver un poquitito lo que esperamos nosotros como formación e identidad de esta jornada. Algunos que tienen ya trayectoria con nosotros estuvieron el año pasado en nuestra primera jornada docente. La idea es que entre todos podamos seguir pensando creativamente cómo sacarle el brillo a ese vínculo docente-estudiante desde esa mirada de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, no lo olvidemos, es nuestro inspirador. Él nos ayuda o nos recuerda que tenemos a la persona en el centro, la persona como este ser lleno de capacidades, de cualidades, que nosotros como docentes también ayudamos a desplegar. Esto es algo de lo que decía Juan Pablo, el rector, ¿cierto? No solo transmitimos conocimientos, no, sería una máquina puede hacer eso. Nosotros estamos formando personas, estamos despertando y estamos ayudando en un proceso de guiar. Esa es la mirada de Tomás de Aquino. Y en ese despliegue, en ese acompañar, claro, hay dimensiones humanas, hay dimensiones espirituales, hay dimensiones trascendentes y nosotros tenemos yo diría, el privilegio de poder ser testigos de ese desarrollo y de ayudar en ese desarrollo. La nuestra es una labor de subsidiariedad muy bonita, muy bonita. Sí sacrificada, pero realmente muy bonita. Así que, por mi parte, agradecerles su tiempo con nosotros. Yo confío que va a ser una jornada muy productiva, muy enriquecedora, más que productiva, muy enriquecedora. Y al final también iremos sacando algunas conclusiones. Así que, Maite, te paso la palabra de nuevo. Gracias. Muchas gracias, Esther. Gracias por tus palabras, por el diálogo también con nuestro rector, que enriquece muchísimo esta jornada. El profesor Klaus Drostre Ausborn es psicólogo por la Universidad Gabriela Mistral,
postítulo en Fundamentación Filosófica por la Universidad de los Andes y doctor en Humanidades por la Universidad Abad Oliba CEU de Barcelona, España. Él ha realizado docencia en la Universidad Católica de Chile, Universidad de los Andes y Universidad Santo Tomás, si les suena, y otras también. Es experto en materias como Derecho Natural, Psicología del Desarrollo, Psicología del Adolescente, Antropología Filosófica, Filosofía Moral, Fundamentos Filosóficos de la Educación, Historia de la Psicología, Afectividad Humana, Psicopatología y Mal Moral. Y se ha desempeñado como director de formación del International Center for Integral Formation en Chile, ha sido decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Gabriela Mistral, director de la Escuela de Psicología de la Universidad Finisterre y actualmente ocupa el cargo de decano de la Facultad de Psicología de la Universidad San Sebastián. Con mucho gusto damos la bienvenida al profesor Klaus Droste. Estaba agradeciendo la invitación. Un gusto ver ahí a Esther y a todo este inmenso grupo de profesores. Son como 100 profesores. Qué regalo más grande. Y para mí una oportunidad muy bonita de poder hablar de este tema de el docente, el estudiante, la relación de los docentes y el estudiante desde el punto de vista, por así decirlo, de lo que puede plantear o se puede deducir de lo pensado por Santo Tomás de Aquino, sobre todo en la Universidad de Santo Tomás que lleva ese nombre y que durante tantos años ha tratado de ser lo más fiel posible a esa inspiración. Entonces, nada, yo les agradezco mucho y espero poder hacer una reflexión que les ayude a seguir pensando esto, a sacar también sus propias conclusiones y que al final sirva como para enriquecer la labor docente y mantener el calor que tiene que tener el corazón de un maestro, para poder comunicar ese calor a sus estudiantes de manera que ellos también puedan crecer y superarnos. Ojalá, lo antes posible. Entonces voy a tratar de ser lo más fiel a Santo Tomás en esto. Quizás uso algún dibujo en una pizarra, voy a ver si es necesario, pero al menos voy a referirme a algunas cuestiones de la Suma Teológica, ¿ya? Primero voy a tratar de situar dónde él plantea este tema y después desarrollarlo un poco y a ver si sacamos algunas conclusiones en unos 30, 40 minutos y después podemos conversar. Ya, Santo Tomás en la Suma Teológica trata este tema, el tema de la enseñanza, pero es muy ilustrativo darse cuenta dónde lo plantea. ¿Ya? Lo plantea él en la primera parte de la Suma de Teología, después de que él ha hablado de las personas divinas, del tratado de los ángeles, después viene el tratado como de la creación, el tratado del hombre, y viene una última parte de esta primera parte, que es el gobierno divino, sobre el gobierno divino, el cosmos y el gobierno divino. Y esta cuestión del gobierno divino ocupa de la cuestión 103 a la 117, más o menos, o 119. Y lo curioso es cómo lo vertebra, ¿ya? Porque está hablando de cómo Dios gobierna el cosmos. Dios es un ser perfectísimo, una trinidad de personas, una comunión de personas, que cuando crea por comunicar, por perfeccionar, por hacer partícipe a los seres de su perfección. No crea para él, crea para el bien de las criaturas. Se comunica. ¿Ya? Entonces la pregunta es, Dios, que es trascendente al orden del cosmos, ¿cómo gobierna el cosmos? Es decir, ¿cómo conduce el cosmos a su plenitud? Porque ustedes saben que el cosmos está creado en vía de perfección. Y Dios no crea para desinteresarse, sino que está vinculado a su obra. Hay un plan, hay una lógica de la difusión del bien, de la participación del bien. Entonces, él se pregunta y va
planteándose esta cuestión general del gobierno del mundo. Y la primera cuestión, que es la 103, es sobre los efectos del gobierno del mundo. Y después, la 104, es cómo Dios mueve a las criaturas. ¿Sí? Porque Dios, al comunicar el ser, está en lo más íntimo de cada uno de los entes, por así decirlo. Y en ese sentido, como sostiene a todos los entes en el ser, obra en todo ser. Y la pregunta es cómo mueve a las criaturas. Entonces, esa es la primera cuestión que se plantea. ¿Cómo Dios mueve a las criaturas? Y la lógica es que Dios mueve a las criaturas también haciendo partícipes a las criaturas de la posibilidad de moverse unas a otras, de comunicarse perfección. No solo Dios comunica perfección, sino que en la comunicación de esa perfección posibilita que los seres sean comunicativos y perfectivos unos sobre otros. Es decir, no solo participen o sean semejanza o vestigio de Dios en cuanto a sus atributos por ser, sino que además en esa semejanza se ve de manera muy eminente en la medida en que unos son causa de bien para otros. ¿Ya? Dios es la máxima causa de nuestro bien. ¿Por qué? Porque nos sostiene en el ser, que es lo primerísimo. ¿Sí? Nos comunica al ser y con eso nos comunica todo, de alguna manera. Bueno, entonces, ¿cómo se comunican las criaturas? ¿Cómo se mueven unas a otras en orden a comunicarse perfección? Esa es la primera cuestión en relación a este tema. Y después se pega un salto, porque uno está pensando, o tendería a pensar, de que él va a ver todas las cosas desde el punto de vista de la criatura corporal, de la criatura física. Pero Santo Tomás, que es un teólogo, que reflexiona con un pensar filosófico muy potente, evidentemente que está pensando también en las criaturas espirituales, ¿sí? Y por eso, en el gobierno del cosmos está incluido lo visible y lo invisible. Y en este sentido, plantea una cuestión, que es la cuestión 107, después de cuando se ha preguntado cómo mueve una criatura a otra, plantea este tema. Dice, el lenguaje de los ángeles. Y uno dice, qué cosa más curiosa, ¿por qué el lenguaje de los ángeles? Porque los ángeles, vamos a situarnos en este plano ahora, los ángeles son seres inteligentes, seres personales e inteligentes. Y se comunican el bien unos a otros. Y unos ángeles son causa de perfección para otros ángeles. ¿Y cómo se comunican esta perfección? ¿Cómo un ángel se perfecciona, por así decirlo, operativamente, gracias a la acción de otro ángel? Y eso es por medio del lenguaje. Los ángeles se comunican, se dicen cosas unos a otros. Y en la medida que unos ángeles le dicen cosas a otros, ese verbo, que es un verbo evidentemente que no suena como el nuestro que está sonando ahora, no es una palabra dicha con sonido, cacofónicamente, sino que es un verbo mental. Es lo propio de un ser inteligente, tener un verbo mental, una palabra mental. Esa palabra, que es un verbo, es una locución. ¿Ya? Hay una locución de unos ángeles sobre otros ángeles. Y esa locución del ángel es una locución iluminativa. Ilumina. Así se perfecciona, así se mueve. Dios mueve a los ángeles, ¿sí?, como causa primera. Y como causa segunda, por así decirlo, o causa intermedia, concurren unos ángeles a aportar a la perfección de otros comunicándoles algo, por un verbo, por una locución que ilumina el entendimiento. Y por eso la cuestión que sigue es la cuestión de la jerarquía de los ángeles, porque entre los ángeles hay una jerarquía. No todos los ángeles tienen el mismo grado de participación en el ser, ¿sí? Y por eso hay ángeles más inteligentes unos que otros, son inteligencias más perfectas.
Esa es la jerarquía de potencia intelectual. Hay ángeles que tienen una potencia intelectual mayor a otros. Y esos que son más potentes intelectualmente, es decir, que son naturalezas intelectuales más perfectas, están más altos en la jerarquía. Pero estar más alto en la jerarquía significa que está al servicio de aquellos que están bajo la jerarquía. Porque es más inteligente para poder comunicar bien y por lo tanto hacer partícipes de su perfección a otros entes que no lo tienen, a otros ángeles que no lo tienen. Y así se configura una comunión de personas en el mundo angélico. Que hay diferencia y diversidad de grados, pero esa diversidad de grados se ordena al servicio, a la donación. Y por lo tanto hay ángeles que comunicando iluminan, y en la medida que iluminan perfeccionan la inteligencia de otro. Y así se hacen partícipes de la verdad y del bien. ¿Sí? Esa es la comunión de los ángeles. Y por eso todas las cuestiones de ahí, después, vale la pena leerlas, se refieren, bueno, a la diferencia de los ángeles buenos, ángeles malos. Pero fíjense que desciende, cuestión 116, cuestión 115, y llega un punto donde llega a la acción del ser humano, a la acción del hombre. Entonces, ya ha hablado del gobierno divino, cuál es el efecto del gobierno divino, que tiende a la perfección de los seres, cómo Dios gobierna a las criaturas, cómo se mueven unas criaturas a otras. Ha tratado el tema de los ángeles, y ahora viene cómo mueve entre las criaturas un hombre a otro hombre, un ser humano a otro ser humano. Es decir, la acción del hombre. Nosotros realizamos muchas acciones. Decía Aristóteles, la vida humana consiste propiamente como en las acciones, estamos constantemente en eso. Y dentro de las acciones podemos tener una diversidad de acciones, acciones poéticas, de fabricación de cosas, y también tenemos acciones o operaciones, digámoslo mejor, que son de carácter inmanente, no solo transeúntes, sino que inmanentes. Y por eso en esta cuestión, cuando habla de la acción del hombre, uno pensaría que va a empezar a hablar de la acción del hombre que transforma la naturaleza, que construye viñas, que levanta casas, que transforma y construye carreteras, que hace una represa, que va disponiendo una polis, de manera de que haya un bienestar temporal, pero no habla de eso. La acción de la cual trata en esta cuestión, que son 4 artículos, es sobre la enseñanza. Y se pregunta, ¿puede un hombre enseñar a otro hombre? Y es la única acción que considera. Como si en la acción de enseñar estuviese vinculado a esa misma acción que realiza el ángel y que realiza el ángel vinculada y conectada con el gobierno divino sobre el mundo. Ese es el lugar que tiene la enseñanza. La enseñanza tiene que ver con gobierno, tiene que ver con algo divino. Santo Tomás en sus catequesis, unas catequesis que él hizo el año antes de morirse, en la catedral de Palermo, él predicó una cuaresma, tiene una definición de Dios, por así decirlo. Dice, ¿qué entendemos por Dios? ¿O qué sería Dios? Habla al pueblo, sí. Y dice, entendemos por Dios un ser, no solo un ser perfectísimo, sino que el gobernante providente del mundo. Un gobierno providente, un gobierno bondadoso. Dios mueve para bien del mundo, para bien de lo creado, de manera que los seres participen, cada cual según su capacidad, al máximo de su capacidad, de las perfecciones divinas, contenidas en Dios de modo perfectísimo. ¿Ya? Y eso, en la acción de la enseñanza, se ve de una manera eminente. Por eso él habla y se pregunta, ¿puede un hombre enseñar a otro hombre? Y esta cuestión es muy bonita, es preciosa. Y lo voy a esquematizar un poco
voy a ver si les puedo compartir un poco el pizarrón y hacemos un dibujo, ¿ya? Déjenme ver cómo puedo compartir aquí en el Teams, no me está resultando. Voy a poner aquí espérense, un momentito, por favor. El Paint. Y a ver si me aparece aquí. Qué lástima, no puedo. A ver. Sí, aquí está, perdón. Ya. Díganme ustedes si lo ven. Sí, se ve. Ya. Yo ya no los veo a ustedes, pero bueno, si ven el pizarrón, estamos bien. Miren. Pensemos en esto que hemos dicho hasta ahora. Un poquito. Tenemos a Dios, lo voy a poner así. Ya. Dios, un gobernante providente de todas las cosas, y tenemos las criaturas angélicas. Yo no sé dibujar muy bien, pero ahí ustedes ocupan su imaginación, ya, la jerarquía de los ángeles. Estos son puros angelitos, ¿ya? Ángeles buenos. Les voy a poner ahí su aureola, ¿ya? Puros ángeles buenos. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Hemos dicho que jerarquía no tiene que ver con dignidad aquí. Son todos seres personales y por lo tanto tienen la dignidad propia de un ser personal. Sino que jerarquía refiere a que si Dios es por esencia su ser, ¿sí? Todos los demás seres que son tienen ser, pero no son el ser simpliciter. Un ángel un ángel es, pero no es simplemente, sino que es un ángel. Hay una esencia y un ser que es recibido por la esencia, ¿sí? Entonces esto significa que la jerarquía entre los ángeles es que este ángel intelectualmente es superior a este ángel y es superior a este ángel y este es superior a este ángel. Es decir, hay distintos grados de inteligencia, ¿sí? Distintos grados de inteligencia. Y por lo tanto, como lo propio de la inteligencia es ser locutivo, es comunicar, este ángel, cuando tiene un verbo, cuando comunica su verbo, ese verbo es luminoso para el que está en la jerarquía anterior. Y cuando éste dice, eso que él dice es luminoso, es una locución luminosa que ilumina e ilustra, por así decirlo, actualiza la inteligencia del ángel que está en la jerarquía inferior. Y así cada uno como que asciende al conocimiento. Se asciende al conocimiento de lo máximamente esible por medio de la comunicación gratuita de un ángel a otro. ¿Sí? Y así se produce una verdadera comunión. Se enseñan, se dicen, y cuando se dicen, unos reciben. Y eso que reciben les perfecciona intelectualmente. Pero vamos a llegar al ser humano. ¿Qué pasa en el ser humano? El ser humano, el alma humana, ocupa el último grado de las sustancias intelectuales. ¿Sí? Está como en el límite. El último grado de las sustancias intelectuales. Inteligencia. Los seres humanos, todos los seres humanos, tienen el mismo grado, participan en el mismo grado de ser. Los ángeles son uno por especie. Los seres humanos es muchos individuos de la misma especie. En los ángeles no se puede hacer eso. No se puede multiplicar el ángel. Hay un ángel por especie. El ser humano es una especie. Y como este último grado se encuentra tan cercano a la materia, participa la materia a participar de su ser. Y por eso se forma el ser humano en donde hay un único ser, en una única sustancia.
en donde es un ser inteligente con corporeidad, que requiere de la corporeidad para poder actualizar su entendimiento. Pero todos los seres humanos participan en el mismo grado de inteligencia. No es como en los ángeles que tienen distinto grado de inteligencia, es el mismo grado. Bueno, y porque uno nota que hay personas que son mucho más inteligentes unas que otras, que hay infinitas personas más inteligentes que uno. No es por el grado de inteligencia, es por la sensibilidad, por la potencia de la imaginación, por la fuerza de la memoria. Entonces la pregunta es, en la enseñanza es lo que él está analizando como acción del hombre vinculada al gobierno divino y vinculada a la promoción de la persona y su bien, la enseñanza. Y se pregunta, ¿puede un hombre enseñar a otro hombre? ¿Por qué? Bueno, porque se puede entender de que un ángel enseña a otro ángel, es decir, que su verbo sea locución e iluminación. ¿Por qué? Porque tienen distinto grado. Pero entre los hombres, que en realidad no tienen distinto grado de inteligencia, ¿puede un hombre enseñar a otro hombre? ¿Puede un ser humano iluminar a otro ser humano y perfeccionar la inteligencia del discípulo, el maestro? ¿Puede o no puede? Y esta cuestión no es sencilla. Él cuando en ese primer artículo, que pueden verlo, es un artículo largo. El cuerpo es muy largo. Él toma temas de Averroes, opiniones de distintos autores, y al final lo resuelve. ¿Y cómo lo resuelve? Lo resuelve maravillosamente. ¿Por qué? Porque en realidad, claro, el verbo humano, es verdad que el ser humano tiene verbo mental. Nosotros cuando tenemos ciencia tenemos un verbo. Y el verbo siempre es locutivo, es cierto. Pero también es cierto que no toda locución es iluminación. Entonces vamos a suponer un maestro. Un maestro. Este es un verdadero maestro, el que está aquí. Un verdadero maestro. ¿Qué supone ese verdadero maestro? Que su verbo es locución, pero además es un verbo luminoso. Porque él posee la ciencia. Posee el saber de la física, posee el saber de la química, posee el saber de la historia, posee el saber de la medicina, posee un saber, sabe algo, tiene ciencia. A modo de hábito, no siempre está pensando en su ciencia, pero si le preguntan, inmediatamente mirando dentro de sí, saca la verdad de esa ciencia. Acuérdense que el saber o el conocimiento es un cierto efecto de la verdad. Este es un maestro porque sabe. No está meramente opinando, está diciendo cómo son las cosas. Por lo tanto, cuando habla, su verbo no solo es una locución, sino que tiene la perfección de la iluminación. Ilumina, ilustra, irradia. Y la pregunta es, cuando el maestro habla, suponiendo el maestro que tiene ciencia, esta es la primera suposición, ¿causa la ciencia en el discípulo? ¿La causa? ¿Le ilumina? Aunque su verbo sea luminoso, ¿le ilumina? ¿Es la causa eficiente de la ciencia del discípulo? ¿Siembra la ciencia? ¿La origina él? Así como quien hace un vaso y que basta que tenga el arte, la ciencia y el arte y la destreza de manera que tome y con el vidrio haga el vaso, que todo depende de su acción. La verdad es que no. Y dice perfectamente que el maestro no causa la ciencia en el discípulo. El maestro no es la causa eficiente de la ciencia del discípulo. Porque es el mismo discípulo, el mismo alumno, el mismo estudiante, el mismo discente, el que tiene que formar el verbo mental en su mente. Él lo forma por la propia luz de su entendimiento. Porque el maestro no causa la luz del entendimiento del discípulo. Él tiene su propia virtud intelectual.
su propia dimensión agente del entendimiento que ilumina y actualiza la especie. Porque él tiene que formar la especie inteligible en virtud de la luz de su propio entendimiento. Sí. Y entonces, ¿cuál es la función del maestro? Que el maestro, cuando habla, él se comunica, él irradia, él dice lo que el alumno no puede decir. Y eso que el maestro dice es recibido por el discípulo, es recepcionado, es acogido y dentro de sí mismo pensado y reflexionado. Y gracias a los ejemplos, a la ilustración, a los signos que ofrece el maestro, se facilita el trayecto y el ejercicio del entendimiento de manera que éste logre finalmente decir lo mismo que dice la mente del maestro. Por eso Santo Tomás figura al buen discípulo como una tierra fértil, en la que el maestro puede echar el agua, hacer llover. Pero es esa misma tierra, por su propia virtud también, la que va recibiendo y que va transformando y de la cual emerge el fruto. Por eso nosotros no causamos la ciencia en nuestros alumnos, no podemos hacerlo. Es imposible meter los conceptos en la cabeza de otros. Las personas tienen que pensar y si no piensan no van a entender nada. El mayor esfuerzo de un profesor es hacer pensar al alumno, que despierte su inteligencia, que se esfuerce en el estudio, que reflexione, que pregunte, que le dé vueltas a las cosas. Y el maestro conduce, apoya, conforta. Tiene dos papeles, dice Santo Tomás. Mano ducere, es decir, como acompañar cuando alguien enseña a un niño a caminar, que no lo suple completamente, sino que como que lo sostiene hasta el punto de después de poder dejarlo caminar solo. Eso es un mano ducere, un acompañar, pero no un acompañar que suprime la acción de aquel que tiene que aprender a caminar, sino que la asiste de manera que lo logre, que evite una caída fuerte. Por eso uno a sus alumnos trata de hacerles un camino mejor que el que uno recorrió, que no caigan en los mismos errores, que eviten las mismas confusiones, hacerles más llano el camino, pero para que caminen, para que se robustezcan, para que logren esa autonomía propia del discípulo que al final no necesita del maestro. Mano ducere y confortare, que es confortar, es decir, sostener la admiración, no hacia la persona del maestro en su persona, sino a la ciencia del maestro, al amor por la verdad, la importancia de conocer las cosas en su razón propia. El confortar, el darse cuenta de que alguien le puede enseñar porque sabe más, porque no está opinando, porque no está improvisando, porque no está buscando que le admiren, está buscando servir a la verdad, está buscando que la verdad sea más conocida, que sea más amada. Eso es lo que hace un maestro. Mano ducere y confortare. De manera que es imprescindible que el maestro tenga la ciencia que quiere comunicar perfectamente. Y que cuando la comunique, su verbo sea luminoso. Pero ahí viene el lugar del discípulo, que recibe, que acoge. Ya. Pero ¿qué me importa ahora? Decir ahora. Volvamos a los ángeles. Volvamos a los ángeles. Cuando los ángeles se hablan, y el ángel que está aquí, no sé, Gabriel, supongamos, yo no sé quién está más alto, pero supongamos, Gabriel, comunica algo a Miguel. Lo que comunica es una verdad. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la inclinación? ¿Cuál es la inclinación de Gabriel que lo mueve a comunicar la verdad a Gabriel? De Gabriel a Miguel, eso es lo que habría dicho, de Gabriel a Miguel. ¿Qué es lo que está en el pondus de este ángel que sostiene
sostiene la emanación íntima en virtud de la cual comunica a otro la verdad? ¿Saben lo que está en el fondo? El amor. El verbo que comunica Gabriel a Miguel es un verbo amoroso. No solo es una palabra amada, sino que es una palabra dicha con amor. Por amor al superior, pero por amor al inferior. Y eso le da la potencia a ese verbo, porque comunica por amor, pero no por amor a sí, sino que por amor al comunicado. Y esto en la enseñanza es fundamental. Es fundamental que el maestro ame al discípulo. Es fundamental para que el verbo del maestro sea lo suficientemente luminoso, que despierte, que conmueva, que remezca, que sea un verbo dicho por amor, pero no solo por amor a la ciencia que tiene, no solo por amor a esa ciencia que él tiene, a lo que él ama, a lo que ha consagrado su vida, la historia, el arte, la física, la matemática, la filosofía, la teología, no solo amor a eso, sino que fundamentalmente se comunica por amor al que recibe. Hay que comunicar con amor, hay que amar la enseñanza, pero amar la enseñanza no es amar algo en abstracto. Amar la enseñanza significa amar a los enseñados. No sé si me explico. Hay que amar al que se le enseña, porque si aquel al que se le enseña no percibe en el corazón del maestro el amor por él, no va a querer recibir. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser manipulado. Uno educa para la libertad, educa para que las personas sean más libres, pero no puede ayudarlas a ser más libres si no las ayuda a descubrir la verdad. Y por eso el maestro es un servidor. Ama la verdad, pero que ame la verdad significa que ama a la persona a la que le enseña. Es el mismo Pondus que mueve al ángel bueno a comunicar a otro ángel la verdad. Si no tenemos eso, la verdad es que la enseñanza y la clase es un escenario, es una plataforma. Es algo que gira en torno a aquel que habla para brillar. Pero nadie tiene que enseñar de ver, porque eso resulta ser al final tenebroso. Hablar y enseñar para brillar. No. Se habla y se enseña brillando para iluminar. Esto es lo fundamental. Y con eso ya me comí todo el tiempo, pero eso es lo que quería decir acerca de lo que yo creo que está contenido en Santo Tomás de Aquino en relación a el maestro y el discípulo. No sé si está bien, Maite. Hola, Klaus. No sé si puedo decir que no está bien. Doy la palabra a Esther. Tanto tiempo. Oye, Klaus, qué alegría escucharte. Bueno, algunos de los comentarios ya los van a comentar. Mira, yo creo que está estupendo, maravilloso, porque ahora vamos a entrar a este diálogo con Hugo y con Patricia, en ese diálogo contigo que nos permita profundizar, aclarar, recoger algunos de los comentarios que están en el chat de nuestros profesores y además, fíjate que esto que nos has sugerido, nos has recordado, para algunos ha sido recordar, para otros ha sido un redescubrir, pero esto es muy tomista y es precioso en realidad, esto lo vamos a luego trabajar en grupos. Y como cada grupo, claro, esto va a ser estupendo, porque como cada grupo tiene una afinidad disciplinar, puede el pondus que tú decías, ese amor al estudiante, puede concretarlo también disciplinarmente, científicamente, de una forma quizás más concreta. Entonces, yo creo que está estupendo lo que nos has explicado, comentado, recordado, iluminado. Nos has ayudado a iluminarse ese verbo, ¿cierto? Y invito entonces a Patricia Sánchez. Ella es nuestra directora de formación e identidad de la sede de Puerto Montt. Antes nos saludaba desde Puerto Montt, Patricia. Hola, Patricia. Y a Hugo Fernández. Hola. Hugo Fernández, que es nuestro director de formación e identidad de Iquique. Mira, es interesante porque Patricia es de formación educadora
lleva muchos años con nosotros en Formación e Identidad, conoce muy bien, digamos, lo que somos y lo que queremos transmitir, pero su rubro inicial es ese, mientras que Hugo es filósofo, entonces, que también conoce muy bien. Creo que el diálogo puede armarse de forma muy, muy bella, así que yo invito ya a Hugo y a Patricia a entablar este diálogo con Klaus. Yo ahora cierro la pantalla, pero yo estoy aquí escuchando. Tenemos, sí, les recuerdo, por favor, ya todos hemos completado en el link nuestro grupo, donde queremos interactuar después, porque Maite está armando las salas. Está armando las salas de tal forma que, terminado el diálogo con Klaus, ahí tenemos una mini pausa chiquitita con un video, ahí despedimos a Klaus, le agradecemos y damos paso a este trabajo por grupos. Así que ahora yo os dejo, Klaus, con Patricia y con Hugo para entablar este diálogo. Y muchísimas gracias, Klaus. Luego nos vemos. Gracias, Esther. Hola, Hugo. Hola, Patricia. Hola, Klaus, ¿cómo estás? Bueno, como bien decía Esther, sin duda que hay muchos comentarios en el chat que dicen mucha relación a todo lo que tú nos has presentado y podríamos decir también de una manera muy, muy pedagógica, muy dinámica en torno a ¿cuánto se llama? A todo lo que hemos visto hoy en la mañana. Klaus, pero para comenzar este diálogo, para que tú nos puedas seguir de alguna otra manera iluminando u orientando y tratar de recoger quizá un poco los comentarios que están llegando en el chat. Somos más de 100 personas conectadas, como tú te habrás dado cuenta. Hay algo que en Santo Tomás de Aquino él no escribió un tratado de pedagogía. No hay un tratado así en pedagogía, ¿no? Vivió 49 años, escribió muchísimo, comentario a los salmos bíblicos, en fin. Pero en ese sentido, a mí me gustaría preguntar, o si tú nos puedes ayudar un poco, en estos tiempos convulsionados que vivimos, que también los vivió Santo Tomás, ¿no? En su familia, en fin, en los debates que él tuvo con los académicos de la universidad. Y cada uno de nosotros, cuando estamos en el aula, y sobre todo desde la virtualidad, no dictamos clases, hacemos clases. Tenemos ese contacto con el estudiante, el docente, el estudiante, en fin. A veces con la virtualidad, que no se pueden encender las cámaras, o esto que me pasa, que se puede ir la señal, en fin, uno se siente a veces realizando clases como en el desierto. A mí lo que me preguntar, desde la acción del maestro como iluminación del entendimiento, ¿Ya? ¿cuáles son las consecuencias pedagógicas de la enseñanza como iluminación? ¿Las consecuencias pedagógicas de la enseñanza como iluminación? Sí. Bueno, la consecuencia es que se comunica algo que puede ser recibido, que puede ser oído. La enseñanza es por el oído. Entonces, la enseñanza en ese sentido, esa iluminación es un don que posibilita que uno, que reciba, pueda avanzar gracias a lo que otro le ha dado. Y desde el conocimiento que uno tiene, incremente su propio conocimiento, avance. ¿Sí? Porque en el fondo el maestro siempre comunica aquello, como ama al discípulo, le interesa que el discípulo entienda y por lo tanto capta de qué es aquello que el discípulo podría recibir. Él ignora, pero tiene que partir de un conocimiento que él tiene, porque si a uno habla latín y alguien le habla en griego, la verdad es que no puede enseñarle nada, porque hay una ignorancia absoluta. Entonces el maestro, que tiene la ciencia, se sitúa frente al estudiante y sabe que lo que se recibe según el modo de ser del recipiente. Y por lo tanto su iluminación tiene que ser calibrada de tal manera que pueda ser recepcionada por quien la escucha. La iluminación no puede ser un enceguecer. ¿Se fijan? La luz no puede ser una luz. La luz es la que nos permite ver. Pero cuando la luz es exagerada, quedamos como encandilados.
¿ya? El maestro no enceguece, no encandila. El maestro es como la luz, que de alguna manera la luz nunca la vemos. La luz es gracias a lo que vemos. Es como que la misma luz se oculta para que podamos ver. Entonces, la consecuencia es que hay algo que se ofrece como verdadero y que se ofrece como verdadero para ser recepcionado. Y por lo tanto, el que comunica tiene que situarse en virtud del lugar en el que está el que recibe la comunicación. Y la consecuencia sería, por lo tanto, de que si esto es oído y reflexionado, además, por amor al maestro, lo más probable es que se engendre ciencia en el discípulo. Pero al engendrarse la ciencia en el discípulo, no solo se engendra la ciencia, sino que se incrementa el amor al profesor. Por eso uno quiere a sus profesores, porque uno se da cuenta que les debe cosas, que les debe el saber, que han sido generosos, que no ha sido una tarea fácil, que es una tarea ruda, es una tarea pesada, pero que se hace por amor. Y por lo tanto brota, y yo diría que es el efecto más bonito de la iluminación verdadera, la gratitud. Y eso es de las cosas más humanizantes que existen. Hoy día hay poca gratitud. No hay gratitud, hay exigencia, hay demanda, hay querella, pero gratitud, sentimiento de deuda, de sensación de tener que retribuir, de encontrar un camino de retribución de lo recibido y no un camino de incremento de la posesión, es raro. Y eso un maestro ayuda mucho. Un verdadero maestro nos muestra también la gratuidad de la vida, el don de la vida, y que la vida hay que aprovecharla para donársela. Eso está implícito en la verdadera iluminación, cuando se dice desde un corazón que tiene un pondus hacia el bien. No sé, eso te podría decir de lo que entendí de la pregunta. No sé si te sirve. Sí, muchas gracias, profesor. Para tener una mejor conexión voy a estar con la cámara apagada, pero sí cumple, yo creo que también por los comentarios que estamos recibiendo en el chat, esa experiencia que tenemos los docentes con los estudiantes desde el punto de vista de la iluminación y particularmente desde el punto de vista de la iluminación tomista que de manera muy pedagógica también Santo Tomás la enseña. Ahí, Patricia. Sí, aquí estoy atenta, escuchando. Klaus, ¿te puedo decir Klaus, cierto? ¿Tutear? Lógico. Ya que Maite al comienzo dijo, somos todos en realidad una comunidad muy cercana, muy fraterna, somos todos amigos acá también. Bueno, muy interesante todas las reflexiones que nos has compartido, ¿cierto? Y mira, desde la importancia de la docencia, del profesor, en el rol de iluminar a nuestros estudiantes, ¿cierto? De ilustrarlos con el amor, yo quiero llevarte a un plano que a lo mejor, bueno, no voy a decir que te va a complicar porque tú vas a ver cómo nos responde. ¿Qué pasa? ¿Qué crees tú que pasa con esto entonces de lo autoinstruccional? Hay una tendencia, ¿cierto?, en las instituciones de educación superior, sobre todo, a ir transformando algunas cátedras presenciales o ahora presenciales virtuales, ¿cierto?, e irlas llevando hacia lo autoinstruccional, donde no hay un educador, no hay un profesor, ¿cierto?, que comunique, que entregue, que ilumine, que lo haga con amor, donde haga ese nexo, no hay, como tú decías, a quien retribuir esta gratitud. Ese es mi comentario, quiero saber tu impresión. Mira, Patricia, a ver, así abuelo de pájaro. Eso tiene un cierto fundamento, porque la verdad es que cuando uno entiende, ¿no es cierto? Es como una suerte de investigación. Uno aprende por uno mismo, ¿sí? Uno puede leer un libro, entrar en un diálogo con un autor y entender lo que ese autor dice sin que uno haya un maestro que se lo esté comunicando. O sea, eso es cierto porque uno de verdad puede aprender, dependiendo de la materia, por uno mismo,
pensando, esforzándose, aprovechando lo que ya sí tiene y empezando un camino autónomo. Eso es cierto. Ahora, si todos los saberes en la vida son así, es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque justamente nos perdemos de esa dimensión. ¿Se acuerdan que yo les dije que entre los ángeles se formaba una verdadera comunión de personas de amor por medio de la enseñanza? Bueno, esto mismo pasa en la vida humana. En la vida humana tiene que ser un camino de humanización. No está garantizado que nosotros, siendo seres humanos, vivamos como seres humanos, que nos compartemos como tales. Tenemos una perfección entitativa, pero la perfección operativa depende de que adquiramos algo. Y eso, claro, lo adquirimos de alguna manera por nosotros mismos, porque nadie es la causa eficiente de la ciencia de otro ni de la virtud de otro, es verdad. Pero es algo que se adquiere en la convivencia social, en la relación, en la comunión con las personas, que cuando uno capta, evidencia que se ha perfeccionado, se da cuenta que no es solo por uno mismo. Y en ese sentido surge también un sentimiento de responsabilidad, de comunión, de vínculo, de gratitud. Entonces, claro, es verdad, hay personas que se les puede dar espacio para que aprendan por ellas mismas, estudiando, una autoinstrucción, ¿sí? Pero la vida humana no es individual, no es aislada. La enseñanza no tiene que llevarnos a la autoafirmación en un sentido narcisista, egoísta, ¿sí? La verdadera enseñanza tiene que llevarnos a una autoafirmación en virtud de la cual nos dimos cuenta de que podemos afirmarnos porque somos afirmados, que estamos con otros, que nos debemos a otros. Si no, se destruye la comunión de personas, se destruye Entonces, y esto, el rol del profesor, el rol de los padres es fundamental. Porque hay una comunicación amorosa, una donación comunicativa vivida en el diálogo, que marca una tendencia en el pondus de la persona. Lo importante no es qué sabe una persona. Lo importante es para qué va a ocupar el conocimiento que tiene. Eso es lo importante. Y para qué va a ocupar lo que sabe depende mucho de cómo lo recibió de otro. Claro. No sé, eso diría. Perfecto. Muchas gracias. Hugo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Sí, muy certera su respuesta, Clau. Nosotros en Santo Tomás este año estamos profundizando sobre el pensamiento crítico, uno de nuestros valores, ¿no? A la luz de Amanda Labarca. Y en ese sentido, profesor, ¿cómo cree usted que quienes trabajamos en la institución de educación superior, desde la mirada atomista de la educación, podríamos motivar no solamente a los estudiantes, sino a todos quienes colaboramos en Santo Tomás, a profundizar en el pensamiento crítico, sobre todo hoy tan necesario desde el punto de vista ético-social que está viviendo particularmente Chile en el presente? ¿Cómo podríamos profundizar en el pensamiento crítico? A ver, Hugo, hoy día, a ver, lo voy a decir así, quizás no lo puedo desarrollar mucho, pero, a ver, o sea, esto del pensamiento crítico en el fondo es pensar. Hay que ayudar a que las personas piensen. No hay una diferencia entre pensar y pensar críticamente, ¿ya? O sea, cuando uno no piensa, no se da cuenta de las cosas, y cuando piensa, se da cuenta de ciertas. Se quedó pegado, Klaus, parece. Sí, está detenido ahí. Bueno, por mientras comentarles que estamos tratando de recopilar ideas respecto de las preguntas que van saliendo en el chat. Veo algunas manos levantadas y recordarles que
En este espacio no vamos a poder, por efectos de tiempo, dar oportunidad a que hagan las preguntas directamente a Klaus. Por eso estamos Hugo y yo tratando de hacer un resumen de las ideas, ¿cierto? Para planteárselas a Klaus. Y después en el trabajo grupal sí pueden compartir ahí todas sus experiencias, ideas, impresiones de lo presentado. Parece que Klaus se nos fue y seguramente va a tratar de volver. Sí, también recordarles que en el chat está la posibilidad de que ustedes se puedan inscribir en alguno de los grupos que quieren participar, para así luego tener estos espacios de diálogo, poder seguir profundizando en los temas que ha tocado el profesor Kraus. Maite, ¿sabemos algo de Klaus? Ya, miren, Klaus está avisándonos de que se le fue el internet. Parece que es el día de las incidencias. Empezamos con Juan Pablo, luego seguí yo, que también se me iba, también a Hugo se le iba y venía. Él va a intentar regresar, pero ahora mismo estamos que no podemos contar con él. Sugiero si quizás Patricia y Hugo seguir comentando un poquitito en voz alta los comentarios que están escritos en el chat para tener al menos nosotros ese eco, al menos ese eco, y así damos tiempo a Klaus, pues si puede volver. Si no puede volver, definitivamente tendremos que agendar una segunda reunión con él, porque de verdad estaba bien interesante, ¿cierto? Y seguir nuestra dinámica. Entonces, si les parece, podemos hacer esto. Ir recordándola, leyendo en voz alta un poquito los comentarios, los ecos que estamos teniendo en el chat. Eso nos va calentando motores mientras damos la opción a Klaus, a ver si puede volver. Y si no, pues cerraríamos este momento y seguiríamos con el siguiente. Ahí les doy la palabra. Gracias. Perfecto. Mira, bueno, empezar desde el comienzo va a ser eterno, así es que vamos a ir alternando ahí un poquitito. Yo tengo aquí enfrente, por ejemplo, la pregunta que dice, ¿cuáles son las claves que deberíamos generar constantemente en el diálogo del aula para suscitar interés y compromiso de los estudiantes? Me parece una muy interesante pregunta. ¿Cuáles son las preguntas claves que deberíamos generar? Si alguien cree tener las respuestas o poder aportar a esta pregunta, también puede irlas compartiendo en el chat. También nos dicen... ¿Perdón? Sí, no, también hay comentarios como por ejemplo de Jorge Ibarra, que no es posible transmitir todo ese amor en su máxima expresión. Huguito, ¿también estás con problemas de...? Solo basada en medios tecnológicos. Sí, yo no logré oír mucho, pero no sé si el resto escucho bien. ¿Sí? No, Hugo, se escucha cortado para ti. O distorsionado. Ya, bueno, lo que comentaba Hugo y que estaba puesto aquí en el chat es, no es posible transmitir todo ese amor en su máxima expresión, en una comunicación solo basada en medios tecnológicos de manera no presencial. Me imagino que esto hace alusión al comentario, a la respuesta, digamos, que le hice yo a Klaus. Absolutamente de acuerdo, ponen ahí. También dicen, hoy existe poca educación desde la pregunta y dado el momento actual hay pocas vías para nosotros como educadores que podamos reconocer cuando existe entendimiento y una apropiación de la verdad. Claro, en estas instancias virtuales, ¿cierto? En el estudiante, apropiación de la verdad en el estudiante, pero hoy no vemos al estudiante, sus caras, y no tenemos tiempo para saber el resultado de su esencia. Estaremos
pudiendo educar igual que antes, de cuánto tiempo se nos dispone para potenciar esa iluminación en el estudiante, dado que se nos va el tiempo valioso en crear trabajos escritos, entregar aspectos burocráticos, etcétera. Esa es una reflexión también de una docente. Que bueno, yo creo que de acuerdo a lo que comentaba Klaus, uno tiene que ir tratando de ocuparse, ¿cierto? Y de iluminar lo que él decía, la iluminación, la luz, la figura que a mí me quedó por lo menos de lo que él comentaba, trasciende espacios también. Así es que nosotros también estamos como invitados a buscar la forma. Yo creo que somos una generación de docentes que estamos en un tránsito desde lo presencial hacia esta virtualidad, y en vez de mirarnos como desde la queja, en mi posición muy personal, creo que hay que verlo como una oportunidad, y no como no lo digo como un cliché, ¿cierto? De verlo como una oportunidad o parecer como positiva en todo, sino que así como en muchas otras situaciones nos ha tocado, a lo mejor como los que somos padres, estar también en tránsito hacia otras formas de crianza, de acompañar a los hijos mientras uno está trabajando también y todo, y uno se las ha arreglado. Creo que también como docentes tenemos las herramientas básicas de la formación, ¿cierto? Y tenemos también la fe, la confianza, y poder ir adaptándonos a esto. También tenemos las capacidades que nos decía Klaus como ángeles, como personas también, ¿cierto? De un ser, de poder ir anclando los conocimientos que ya tenemos con la realidad que nos toca vivir. Adaptarnos puede que no sea fácil, pero creo que sí podemos lograr aprendizaje. Yo también soy docente, también hago clases, ¿cierto? Y he tenido la gratitud de los estudiantes en esta virtualidad también. Así es que yo creo que es posible. Hugo, no sé si estás con buena señal o no. Sí, a ver, no sé si ahora se escucha bien. Sí, ahora se escucha bien. Perfecto. Sí, hay, como decías tú, muchos comentarios, hay mucha retroalimentación también. Sin duda que la figura de Santo Tomás de Aquino es una figura que a todos nos enriquece, ¿no? O sea, lleva mucho tiempo iluminando, enseñando, ¿no? Y sobre todo en estos momentos de tanta convulsión, tan complicados, ¿no? Eh, qué, qué- qué alegría poder tener estas posibilidades, ¿no? Nos comenta el profesor, por ejemplo, Leonardo Arriagada, ¿no? Eh, que en el fondo Santo Tomás de Aquino es un maestro, ¿no? Entonces, lleva años iluminando y eso no debemos olvidarlo, y qué alegría para nosotros poder trabajar en una institución que lleve este nombre, ¿no? Eh, Sin duda que en el fondo el amor, la iluminación, el esfuerzo, ¿no? También salen aquí muy presente en el chat, ¿no? Versus el espectáculo, el entender al otro, ¿no? No solo la iluminación, sino también la enseñanza, el amor, ¿no? El gran maestro. Nadie educa solo, nadie educa a los demás, nos educamos entre todos. También comentarios que están en el chat y que agradecemos a todos quienes se están conectando y se han conectado en esta jornada, ¿no? Eh, También por ahí Patricio nos dice que es necesario, hay que salir del sosiego de la confirmación, ¿no? Es importante el pensar críticamente, ¿no? La belleza también ahí del pensar, especialmente llevar a nuestro estudiante a esa belleza hoy día tan necesaria, ¿no? Y así muchos comentarios también, sobre todo el rol del profesor en el aula y sobre todo el rol y la importancia del discernimiento del bien tomista como parte del proyecto de vida en nuestros estudiantes. Así es, gracias Hugo. Qué interesante, ¿cierto? Qué interesante todo lo que ha sugerido, lo que nos ha sugerido Klaus Droste en esta exposición. ¿Cómo
cómo la capacidad humana de superación nos hace buscar siempre soluciones a todo esto. Y esa es la invitación. Quiero agradecer a Patricia y a Hugo este momento de intercambio con Klaus, que ha sido intenso, sí, ha sido intenso. Nos hubiera encantado poder terminarlo y cerrarlo como todos hubiéramos querido, pero bueno, así es, así es. Quizás eso nos deje la inquietud para seguir en otro momento con él. Y yo tomo nota de esto y yo creo que Klaus se quedó con esa inquietud también. Junto con agradecer a Patricia y a Hugo, les vamos a invitar a disfrutar unos minutitos, 3 minutos, estos son 3 minutos, con un video que nos permite ver algunos de los productos, de los trabajos de reflexión, de trabajo con nuestros docentes sobre nuestro personaje tema sello, Amanda la Barca. De esta forma nosotros sabemos todo lo que es el tema sello y queremos también meterlo dentro de esta reflexión del vínculo estudiante, profesor, docente en esta ayuda, guía para iluminar y el resplandor de la verdad. Así que invito a María que nos comparta este video, disfrútenlo. Helen Keller el año pasado nos mostró que la oscuridad nunca es absoluta, pues siempre hay algún rayo de luz, aunque necesitamos el amor, el respeto y la dedicación de los demás para descubrirlo, y también hacerlos descubrir a los demás. Este año nos amparamos en una mujer chilena, Amanda la Barca, quien a la luz del pensamiento crítico nos llevará durante este año 2021 a sacar adelante nuestros grandes desafíos de formar profesionales que necesita el mundo de hoy. Amanda comprendió el mundo y los signos de su tiempo y no solo se quedó ahí, sino que llevó sus capacidades a los hechos que transforman la realidad. Veamos cómo esta educadora nos ha inspirado. Estupendo, muchísimas gracias, Anne-Marie. Espero que hayan disfrutado mucho. Fíjense qué bonito. Hemos pasado revista por algunas de las actividades que en este primer semestre ya hemos ido haciendo con Amanda la Barca, Pensamiento Crítico, y también hemos podido ver algunos de los productos de estudiantes de diseño que se han puesto a pensar cómo ellos reflejarían esto del pensamiento crítico o lo que les sugiere Amanda la Barca y nos ofrecen su reflexión. De nuevo estamos creando algo interesante con ellos, ¿no? Quiero agradecer el trabajo de Puerto Montt en esto